Entonces, como yo les explicaba recién, la idea es poder integrar algunos de los conceptos que pueden ser un poquito más abstractos o más complejos de leer en los textos, revisarlos y ponerlos un poquito más en vínculo con fonoaudiología. Esa es la idea de hoy. Vamos a retomar el concepto de paradigma. En este caso es el de Lores Arnaiz. Como siempre decimos, no hay un único concepto de paradigma. Hay distintos autores que trabajan este concepto. En este caso tomamos a Lores Arnaiz, y ella lo propone o lo plantea como concepciones más amplias y generales que tenemos las personas acerca de la realidad y de la humanidad, ¿no? O del hombre. Y de los métodos que deben emplearse para abordarla, ¿sí? Que contiene elementos de los cuales el científico es consciente y otros inconscientes. Y que es una tierra germinal, obviamente hablando en términos figurados, en donde crecen luego teorías y diseños de investigación. Este es el concepto de Lores, que como decimos siempre es argentina y contemporánea. Pero también tenemos, a ver, ¿puedo pasar? Y ella, como viene de las ciencias sociales, lo que plantean es que muchas veces dentro del marco de las ciencias sociales no se discuten datos o métodos, sino que directamente se discuten los paradigmas, se enfrentan los paradigmas, ¿sí? Entonces hay miembros de una disciplina que conciben determinado aspecto de la realidad desde una mirada, y dentro de la misma disciplina hay un grupo de estos miembros de esta disciplina, por ejemplo, vamos a suponer fonoaudiólogas, que conciben la misma realidad desde otra mirada. Y eso da lugar a discusiones o debates que muchas veces son acalorados, digamos, ¿sí? Esta misma autora, Lores Arnaiz, propone que existen paradigmas primitivos y técnicos, a diferencia de Kuhn, porque Kuhn siempre cuando habla de paradigma está hablando de los paradigmas que tienen los científicos. Es como si dijéramos que Kuhn solamente concibe que hay paradigmas técnicos. Pero Lores Arnaiz lo que plantea es que ese paradigma técnico o profesional que uno adquiere en las instituciones muchas veces se construye sobre otro paradigma, que es un paradigma más primitivo, que tiene que ver con la mirada particular que una determinada persona tiene del mundo, que tiene que ver con sus propios procesos de socialización y que de alguna forma empatizan o articulan con determinados paradigmas técnicos, ¿sí? Cualquier cosa me van diciendo y paramos. Kuhn, que en realidad no escribió en la década del 90, sino que escribió en la década del 60, pero bueno, esta obra, esta edición es de ese año, va a definir el paradigma como modelos que aceptan un grupo de científicos, ¿sí? Y ese modelo incluye tanto leyes y teorías o principios teóricos como los instrumentos necesarios para, por ejemplo, generar conocimiento, ¿sí? Y adherir a este modelo implica ciertos acuerdos, ¿sí? Esos acuerdos, de alguna forma, están, podríamos decir, en el subsuelo de las teorías y de las instrumentaciones. Es lo más, son los fundamentos, ¿no? Y todo el grupo que adopta este paradigma o este modelo, de alguna forma acepta una serie de reglas y de normas que están en la base de ese paradigma. Siempre nos referimos a Kuhn para hablar de paradigma porque de alguna forma es la persona que acuña este término. Y después muchos otros pensadores después lo van a retomar. Kuhn, a lo largo de la obra, que cuando decimos de su obra nos referimos básicamente a el famoso libro de las estructuras de las revoluciones científicas, se refiere a paradigma como ejemplar, como un filtro,
quiere decir que la realidad, que uno no accede directamente a la realidad, sino que puede ver en la realidad lo que su paradigma le permite. No sé si alguno de ustedes estuvo en esa clase que veíamos el perro, que era un perro, que es un perro japonés, que tiene todo el aspecto de un oso panda. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando vemos la foto de ese perro, muchas veces vemos el oso panda. ¿Por qué? Porque nuestra mente cuando ve un animal todo peludo, blanco, con manchas negras, piensa en el oso panda, no piensa que puede ser un perro. Y de hecho es una raza de perro. Entonces, este es uno de los ejemplos, que después hay otros ejemplos muy interesantes, de cómo nuestras percepciones de alguna forma se ven modificadas por los paradigmas que tenemos, ¿sí? O por los modelos que tiene nuestra mente para percibir la realidad. Y a su vez, cada paradigma tiene un grupo delimitado de categorías o conceptos a investigar. Es decir, que si yo estoy posicionada en determinado paradigma del lenguaje, lo que voy a investigar sobre el lenguaje va a ser lo que este paradigma considere válido dentro de esas teorías. Y otros conceptos o categorías directamente no van a ser pertinentes para mi paradigma. Entonces no lo voy a investigar. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, Díaz de Cóvila también es una autora contemporánea, es rosarina, a diferencia de Lores Arnay, que es nacida en España y vivió en Buenos Aires muchos años. Díaz de Cóvila es una profe de la Facultad de Humanidades. Ella, me parece que está entrando alguien. Dame un segundito. Así le doy ingreso. Sí. Ahí está. No puedo hacer las dos cosas juntas. Ahí estamos. Entonces, decíamos, Díaz de Cóvila, Esther Díaz de Cóvila, define los paradigmas como estructuras que están constituidas por teorías, por concepciones del mundo, por valores epistemológicos y metodológicos, y que ese conjunto o esas estructuras forman la visión que tiene ese científico o grupos de científicos sobre la realidad. Entonces, usando esta figura, Díaz de Cóvila nos dice que el mundo es según el color de las gafas paradigmáticas con las que se los mire. Es decir, que dos personas pueden ver una realidad diferente al estar posicionadas en distintos paradigmas. Esperen que me parece que está tratando de entrar alguien. Sí, ahí está. Bueno, seguimos. Siempre cuando hablamos de paradigmas y de ciencia, como estamos hablando ahora, nos metemos en una discusión que instaló Kuhn cuando él planteaba que una ciencia era madura o normal, también le llama él, cuando todos los paradigmas terminan, que en un determinado momento están en pugna, se terminan extinguiendo y queda un paradigma hegemónico. Entonces, Kuhn, ¿qué va a decir? Que cuando en una disciplina hay paradigmas en pugna, hablamos de presciencia. Y hablamos de ciencia madura cuando existe un acuerdo, un consenso generalizado de los miembros de esa disciplina en relación al paradigma. Pero, ¿qué ocurre? Existen epistemólogos, como es el caso de Lores Arnaiz, que lo discute en este sentido, Kuhn, en este punto, porque lo que plantean estos epistemólogos, en este caso es una epistemóloga, es que es legítimo que en determinados campos del saber se den disputas paradigmáticas, que se discutan, que existan muchos paradigmas, una disciplina no la hace menos científica. Y es el caso, por ejemplo, de las ciencias sociales. A ver, denme un segundito. Te admito acá. Ahí estamos. Bueno.
Entonces, habiendo hecho esta introducción que es más a modo de hacer memoria, porque son todos temas que ya los fuimos trabajando, nos interesaba traerles algunas reflexiones dentro del campo de la fonoaudiología. ¿Qué pasa con estas discusiones en el campo de la fonoaudiología? Entonces, acá hay un escrito, un artículo que se llama El contexto actual y la necesidad de un cambio de paradigma en la profesión de la fonoaudiología, que este artículo reflexiona justamente en cuáles son los paradigmas que guían la práctica fonoaudiológica o la terapéutica fonoaudiológica, y hace un análisis justamente de alguna forma contraponiendo distintos paradigmas que pueden estar en la base de las prácticas o de algunas prácticas fonoaudiológicas. Entonces, bueno, esta autora, no, perdón, es un autor. Este autor, creo que es Javier Cabrera Grosso, lo que contrapone es el discurso médico y justamente lo ancla dentro del discurso positivista, que ya vamos a ir viendo a qué le llamamos positivismo, y lo contrapone con otras miradas, otros modelos que tienen más que ver con los vínculos subjetivos en la apropiación del lenguaje. Entonces, en la misma línea, encontramos otro artículo que es este que se llama Fonoaudiología y APS, que la autora lo que hace es comparar dos paradigmas de salud y cómo se aplicaría o cómo se manifestarían estos paradigmas en lo que es la praxis fonoaudiológica. ¿Qué nos va a decir esta autora? Es que encontramos un paradigma, que es el paradigma tradicional, que se basa en el déficit, ¿sí? En que el profesional dentro de una práctica, digamos, más técnica, él o la fonoaudióloga detecte determinada situación deficitaria o determinada función deficitaria, y que a través de modificaciones de las conductas verbales o a través de la ejercitación, se entra en un proceso reeducativo. Y ese proceso reeducativo entrena, o a través del entrenamiento, termina recuperando esos déficits, ¿sí? Es decir, se terminan instalando hábitos más saludables desde lo fonoaudiológico que los que estaban instalados, ¿sí? Este sería el modo de intervención fonoaudiológico anclado en un paradigma tradicional de la salud, ¿sí? El paradigma tradicional tiene una fuerte base biológica, por lo cual las evaluaciones están más ancladas en los test que permiten una cuantificación de los procesos o las funciones que tienen que ver con lo fonoaudiológico, y sobre todo el abordaje está basado en la práctica individual. ¿Sí? La práctica individual es un fonoaudiólogo con un paciente, ¿sí? Y en general los intercambios con otras disciplinas se dan en el marco de la multidisciplina. Esto siempre pensándolo en un extremo, sabiendo que entre los dos paradigmas pueden haber muchas posiciones intermedias. Pero siempre es más fácil desde el punto de vista didáctico polarizarlo, que es lo que hacíamos, ese juego que hacíamos la otra vez con las lógicas cuantitativas y la cualitativa, sabiendo que puede haber muchos puntos intermedios, ¿no? Y desde un punto de vista más, de los paradigmas más nuevos, más innovadores, podríamos decir, se toma al ser humano desde la perspectiva integral y multidimensional, ¿sí? Entonces, la práctica terapéutica
tiene que ver más con una construcción y reconstrucción dentro de un proceso interactivo que a partir de la enseñanza de hábitos o patrones adecuados. Y esta autora, Britos, retoma dentro de digamos, de los modelos teóricos el concepto de desarrollo, de zona de desarrollo proximal, ¿sí? Como esta zona de trabajo de la fonoaudióloga donde una persona que está es más experta, en este caso en las cuestiones lingüísticas, de alguna forma ayuda a transitar a la persona que es más inexperta. Y también esta autora toma los conceptos de Piaget, ¿no? De asimilación y acomodación en el proceso de apropiarse de determinados aprendizajes, ¿sí? Siempre pensando en aquellos aprendizajes que tienen que ver con cuestiones específicamente fonoaudiológicas. Entonces, en estos nuevos paradigmas, la visión del sujeto es holística, o sea que está la mirada biológica, pero además hay otras miradas en relación a lo que constituye el sujeto. Y no se basa tanto en lo sintomatológico, o sea, obviamente sí, se basa en lo sintomatológico, pero dentro del contexto o la realidad de ese sujeto. La actividad puede ser, digamos, la terapia fonoaudiológica puede ser individual o no, puede ser también grupal, y acá toma valor el concepto de interdisciplina. Entonces, bueno, hay algunos ejemplos de equipos interdisciplinarios en el cual podría ejercer un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga. Y en otros momentos actuará como articulador entre otras disciplinas. Bueno, entonces desde esta perspectiva, el fonoaudiólogo no apunta a la normalización, sino que va de alguna forma a trabajar acorde a las posibilidades de ese paciente que no necesariamente tiene que llegar a lo que se considera como una producción normal. Sí se busca que tenga mayores niveles de autonomía, de inclusión, etc. Y dentro de esta perspectiva holística cobra mayor relevancia lo que es la promoción de la salud y la prevención, como otros aspectos a trabajar y no siempre trabajar sobre el déficit o sobre la patología. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? No, profe. Fíjense que los ejemplos que venimos trabajando de la postura más biologicista o más holística, etcétera, tiene que ver también con lo que ustedes vinieron trabajando, que hicieron los aportes en el campus. O sea que fíjense que hay algunas y algunos profesionales de la fonoaudiología que han escrito artículos respecto de esto, de los paradigmas en fonoaudiología, de la mirada más desde un punto de vista epistemológico que clínica, que tiene que ver, como decíamos antes, con reflexionar sobre nuestros conocimientos y sobre nuestras prácticas. ¿Se acuerdan que cuando definíamos la epistemología, estábamos hablando sobre poner la atención, poner el análisis en cómo se desarrollan las ciencias y cómo se genera el conocimiento científico? ¿Cuáles son las formas válidas de generar conocimiento dentro del marco de la ciencia? Entonces, citando a Díaz de Cóvila, cuando el sujeto que conoce, el sujeto cognoscente, fija la atención, ubica la atención sobre el objeto de conocimiento y sobre los métodos para abordarlo, todo esto se constituye en una actividad epistemológica, porque estamos reflexionando sobre
cómo conocemos, que sería una actividad o una reflexión metacognitiva, y si ese modo que estamos proponiendo para conocer, para generar nuevo conocimiento, es válido o no. Para algunos paradigmas, lo que se considera válido como instrumento para producir nuevos saberes, se puede considerar no válido para desde otro paradigma, ¿sí? Que estas son algunas de las discusiones que se dan, por ejemplo, en el marco de la sociología, donde, o de otras ciencias sociales, donde se discute si lo que estamos haciendo es ciencia o no. Entonces, ¿cómo se conoce? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué se conoce? ¿Quiénes conocen? Son algunas preguntas que nos hacemos, que todo esto lo podemos aplicar al campo de la fonoaudiología. ¿Cómo se conoce en fonoaudiología? ¿Por qué? ¿Para qué generamos conocimiento en fonoaudiología? ¿Qué objeto de conocimiento planteamos en fonoaudiología? ¿Quiénes hacemos ciencia en fonoaudiología? ¿Sí? ¿Desde qué paradigma? Todas estas preguntas las podemos hacer dentro del marco de la disciplina fonoaudiológica. Entonces, tomando este artículo, que en realidad lo encontramos en portugués, porque bueno, algunas de las fuentes que hay disponibles están en portugués, sobre todo en los buscadores que son latinoamericanos, pero bueno, destacamos algunos conceptos de ese artículo, donde estas autoras reflexionan sobre las implicancias pedagógicas de, digamos, de cómo educamos a los futuros profesionales o futuras profesionales en fonoaudiología. Entonces, bueno, en Brasil existen algunos consensos de educación que tiene que ver con cómo debe formarse un profesional en fonoaudiología. Nosotros eso no lo tenemos, sí tenemos algunos criterios en el marco del CIFUNIP. El CIFUNIP es el Consejo Interuniversitario de Fonoaudiología, o sea, nuclea todas las escuelas de fonoaudiología del país. Pero bueno, no tienen rango de ley. Bueno, como nosotros tomamos esta bibliografía, este artículo, a lo mejor, bueno, justamente esta normativa tiene que ver con la normativa brasilera, pero fíjense que este consenso no solamente plantea la formación clínica, sino que también propone que la formación que debe aprender un futuro profesional en fonoaudiología tiene que ver con criterios científicos, filosóficos, éticos, y también incluye políticos, sociales y culturales que intervienen en la actuación del profesional. Y no solamente plantea que el profesional en fonoaudiología necesita de tener todos estos marcos, sino que también es una forma que tiene el profesional de contribuir a la sociedad, o de participar en la sociedad. Estos, digamos, enfoques educativos tan holísticos tienen, por supuesto, un anclaje en un paradigma integral, digamos, del alumno, del estudiante, de la estudiante. Y ellos van a contradecir en su artículo que la práctica en investigación sea esencialmente clínica, ¿sí? Sino que también tienen que incluir otros aspectos que afectan directa o indirectamente al estudiante o bueno, a la comunidad en general. Entonces este artículo, que decíamos que es brasilero, propone que si uno, digamos, forma a los futuros y a las futuras fonoaudiólogas de una lógica positivista, sus planteos
o sus contenidos, digamos, van a tener que ver con el lenguaje como sistema de códigos, el sujeto aprendiz como pasivo, la ciencia como práctica neutral, la intervención fonoaudiológica como modelo, prescriptivo, basado en el diagnóstico y en el tratamiento. Fíjense que no es tan distinto del artículo que ustedes habían leído, que hacía una lectura de, creo que era de la revista Metavoces, si mal no recuerdo, que hacía una lectura de distintos paradigmas más biologicistas o más integrales en la formación fonoaudiológica. Y este artículo plantea una postura post-positivista, ¿sí? Como si fuese una mirada superadora, y hasta le da como una lectura temporal, ¿no es cierto? O cronológica. Primero vino el positivismo y luego vino el post-positivismo, donde plantea la lengua como actividad discursiva, el sujeto activo, el sujeto de la intervención fonoaudiológica, la ciencia como proceso social histórico, desde una racionalidad subjetiva y dialógica, y la intervención fonoaudiológica desde una vertiente comprensiva, por medio de relaciones dialógicas. Bueno, yo acá tomé esta imagen de lo que ustedes subieron en el campus, en el Padlet que tenían que armar, y me gustaría escuchar a ustedes, leyendo esto, que obviamente es una viñeta humorística, cómo interpretan o qué lectura hacen de este chiste. ¿Por qué podríamos vincularlo con alguno de los modelos o de los paradigmas en salud? ¿Qué les parece? ¿Alguien que se anime? ¿No? Bueno, la lectura que hace la compañera que elige la imagen, aunque obviamente que esto está, digamos, el chiste está en que hay una literalidad, ¿no es cierto?, en lo que el paciente trae como queja, es que acá es como que el médico se quedara atrapado en lo sintomatológico. O sea, él hace una lectura de síntomas, ¿sí? No hay una interpretación integral de lo que le puede estar sucediendo a la persona, que puede ser, no sé, está depresivo, que tiene una cuestión, no sé, de salud mental, que hay algún problema que lo inquieta, ¿sí? Como una lectura más, podríamos decir, más macro y más integral de la queja, sino que el médico queda ahí entrampado en el síntoma, de alguna forma poder describir la sintomatología. Por eso esta imagen podríamos, digamos, identificarla con una postura más positivista o más biologicista de la salud, de la atención de la salud. Bueno, y acá hay otra imagen. No sé si alguien se anima a decir algo de esta imagen, o qué tiene que ver esta imagen con la salud, qué se les ocurre. A ver si tengo a alguien entrando. Ah, no, pensé que había entrado alguien que se anime. Hola, era yo, Ana, acá me Ah, ves. vos. Ah, Que levanté perdón. la manito, como nadie No, se que no veo un poco. lo que pasa en el chat. Ujú. Sí. Sí, no, pensaba que no es una imagen que no tiene nada que ver con un consultorio médico como la anterior.
entonces que a priori podríamos pensar que no tiene que ver con la salud y sin embargo nos muestra un montón de factores sociales, económicos, ambientales, que dicen mucho más sobre los procesos de salud-enfermedad que a lo mejor es un consultorio médico, Yo ¿no? por ahí cuando pienso en algunas cuestiones que, bueno, después ustedes lo van a ver mucho más adelante como concepto, que llaman determinantes sociales de la salud. No importa el nombre, no importa, es nada más para charlarlo. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida que hacen a la salud. O sea, esto que una persona trabaje, vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con estos ambientes que no tienen higiene, que están contaminados muchas veces, que muchas veces la comida, el alimento sale de estos lugares, que muchas veces las mismas personas no tienen acceso al agua potable o a la higiene, o digamos, las condiciones de la vivienda no son para nada confortables. Entonces, como todo esto, que a lo mejor, bueno, en este caso en particular, obviamente que tiene que ver también con la pobreza, van a tener que ver con la salud que puede tener esas personas. Como decía Meli, no es una situación que ocurre en un sector de salud, es una situación que ocurre en un basural, pero sin embargo tiene mucho que ver con la salud. ¿Y por qué lo ponemos o lo relacionamos con el paradigma? Porque muchas veces, si uno nada más analiza en la situación, digamos, fonoaudiológica, lo que acontece dentro del consultorio, lo que se puede evaluar, medir, etcétera, pero no está leyendo otras cosas que tienen que ver con las condiciones de vida de ese paciente, de ese niño, de esa mamá, de ese adulto, estamos dejando afuera de la lectura de la situación un montón de otras cosas que nos pueden hablar de, en este caso, de la salud fonobiológica, de la salud comunicativa, ¿sí? Porque muchas veces no están garantizadas algunas cuestiones que son necesidades básicas resueltas, entonces de ahí para arriba obviamente hay un montón de otras necesidades que no van a estar satisfechas. Entonces, depende de qué paradigma tengamos en salud, todo esto lo podemos tomar como dentro de la situación del proceso de salud o enfermedad o no, ¿sí? Eso me parecía icónico de esos paradigmas de salud que son más holísticos, que toman en cuenta el contexto, las condiciones de vida. Ustedes imagínense que muchas veces nosotros recibimos niños y niñas en nuestro consultorio que no aprenden en la escuela, suponete, y ese es el motivo de consulta. ¿Cómo nosotros vamos a pretender que una niña, un niño, esté en condiciones de aprender el bagaje cultural, que es en realidad de alguna forma el objetivo que tiene la escuela, transmitir esa cultura, si hay un montón de cuestiones previas que tienen que ver con la higiene, la alimentación, el abrigo, etcétera, que no están garantizadas? Entonces no podemos desconocer todas las otras cuestiones contextuales, por lo menos de estos paradigmas más holísticos, ¿sí? Desde un paradigma puramente biológico, sí, a lo mejor la explicación se encuentra en algo, en una lectura más simple, ¿no? Pero bueno, esto hasta acá era lo que yo les había traído para hoy. No podía leer lo que me escribían porque porque nada más veía la presentación, pero muchas veces cuando nosotras les pedimos, tanto en los parciales como en las evaluaciones finales, que ustedes puedan pensar algunas situaciones que tengan que ver con... Ay, dejo de presentar, perdón. Situaciones que tienen que ver con paradigmas infonoaudiología, estamos pensando en alguna de estas cosas,
Estos son solamente ejemplos, hay miles más. No sé si esto les hace reflexionar sobre alguna cuestión, les genera alguna duda, eh, o algún aporte que quieran traer respecto a estos temas. Si les resultan los conceptos un poco más cercanos, si los trabajamos así a partir de ejemplos, no sé, me gustaría escucharlas porque es un tema que por ahí nosotros como desde la cátedra nos ocupa bastante, que por ahí este tipo de textos como los de Lores Arnaiz y Kuhn les parezcan tan lejanos cuando desde nuestra perspectiva están muy, muy imbrincados con cuestiones fonoaudiológicas. Alguna de las inquietudes que le haya despertado hacer esa actividad en el Padlet. No sé si ustedes se leyeron entre ustedes, o sea, si leyeron los que otras compañeras eh, fueron poniendo. Eh, pero bueno, un poco la síntesis es que la salud como objeto de estudio, por ejemplo, bueno, acá yo traté en lo posible de vincularlo más con la salud fonoaudiológica, pero vamos a suponer la salud en general. Eh, eh, no tiene una sola forma de ser pensada y conceptualizada, ¿sí? Y esas distintas formas de conceptualizarla y de abordarla tienen que ver con paradigmas. ¿Mm? Si yo cuando pienso en salud estoy pensando que una persona que no tenga ninguna enfermedad, lo estoy pensando desde un lugar. Y sin embargo, hay otros modos de conceptualizar la salud que toman en cuenta otras cuestiones, que es mucho más amplio. Y si yo me posiciono en esos modelos, más comprensivos, podríamos decir, esto también va a tener implicancias en mis propias prácticas. ¿Sí? En nuestro caso van a ser prácticas fonoaudiológicas, pero en el caso del médico van a ser prácticas médicas. ¿Mm? Y van a tener distintas modalidades de abordaje porque están ancladas en, como decíamos antes, eh, eh, presunciones o preconceptos o supuestos diferentes. ¿Mm? Eh, no sé, me gustaría escucharlas, a ver si esto les dispara alguna otra reflexión o alguna duda. Eh, ustedes, bueno, todavía no transitaron tanto, no están tan avanzadas en la carrera como para poder percibir que en casi todos los temas fonoaudiológicos hay diferentes posturas. Después cuando ustedes van avanzando más en la carrera lo van viendo, eh, pero es raro digamos, que haya algún concepto o alguna temática, alguna dimensión de la fonoaudiología donde no hayan debates, tensiones o distintos modos de pensarlo. No sé si se les ocurre algún ejemplo. No sé si les sirve verlo así digamos, poder aplicar los conceptos a algunos ejemplos. Bueno, está bien, ¿nos querés escribir alguna reflexión? ¿O es solamente para avisar que tenés el problema técnico? Porque si querés lo escribí, yo lo leo, como quieras.
Bueno, está bien. Por ejemplo, ustedes no sé si ya llegaron a desarrollar, a ver que hay distintas perspectivas, que en realidad son perspectivas teóricas, sobre el aprendizaje. O sea, cómo un niño o una niña aprenden. ¿Eso lo vieron en alguna materia? Que hay distintas teorías del aprendizaje. ¿Eso lo vieron ya? Bueno, esas teorías del aprendizaje, perfecto, que las vieron en psicología, esas teorías del aprendizaje responden a distintos paradigmas. Hay, hay teorías que podrían agruparse, que entrarían todas dentro de un paradigma positivista, hay otras que vienen más de una mirada más hermenéutica, como puede ser el psicoanálisis, hay otras que tienen más que ver con el cognitivismo, que podríamos ubicarlo más dentro de paradigmas más constructivistas. Y lo que quiere decir esto, lo que les queremos transmitir desde la cátedra es que según en qué paradigma yo me posicione, por ejemplo, del aprendizaje, voy a poder definirlo de modo muy diferente. O sea, el aprendizaje puede ser una conducta que yo la puedo medir y que ese aprendizaje se llega por ensayo y error, y yo ahí estoy parada en una postura. Entonces, todas mis intervenciones, docentes o clínicas, van a ser en consecuencia a lo que yo considero que es el aprendizaje. Entonces, bueno, por ejemplo, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Estoy diciendo que hay distintos modos de intervenir. Entonces, a lo mejor, un niño que realiza bien una praxia, que es una intervención que podría ser fonobiológica, podría recibir luego, si hizo la conducta esperada, un premio. Por ejemplo, elegir el juego al que va a jugar después más tarde. Entonces, todas esas intervenciones fonobiológicas están basadas en un paradigma. Distinto, si yo considero que es el impulso epistémico y que es el deseo que hace que el niño aprenda. Entonces ahí yo estoy parado en otra postura paradigmática. ¿Se entiende? Entonces no le voy a dar premios si el nene hace una conducta esperada. ¿Sí? De eso estamos hablando. Después más adelante vamos a ver, algo ya dijimos en alguna clase, lo que es el análisis paradigmático. Cómo yo, a partir de observar una práctica clínica, educativa, o por ejemplo, leyendo yo una investigación, a través de la lectura de, por ejemplo, qué categorías de análisis aparecen en una investigación, supongamos en un libro, yo puedo hacer esa recuperación, esa reconstrucción de cuál es el paradigma que está detrás de esos escritos. Eso se llama análisis paradigmático, que son cuestiones que en general no son explicitadas, porque las fonoaudiólogas no van por la vida diciendo yo soy positivista, yo soy neopositivista o yo soy constructivista, pero son cuestiones que uno las puede inferir. Lo mismo que estábamos haciendo recién. Si yo veo determinadas actuaciones fonoaudiológicas, como decíamos antes, puedo inferir, haciendo de alguna forma un trabajo hipotético, desde qué paradigma están ubicadas o sostenidas esas prácticas. Que es lo mismo que podemos decir a nivel educativo. Si yo veo una docente que enseña de determinada manera, puedo inferir si esta docente está posicionada en determinada teoría del aprendizaje. Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es una lectura un poquito más entre líneas. ¿Y para qué me sirve hacer ese análisis paradigmático? Por una parte, me sirve a mí hacerlo en mí misma, en mis propias prácticas y en mis propios discursos, y además de yo
tener claro desde qué postura estoy posicionada, desde qué paradigma me posiciono, que muchas veces en estos momentos del trayecto educativo todavía no lo podemos hacer, pero más adelante sí. Y por otra parte, me evita a mí hacer una lectura ingenua de los textos que llegan a mis manos, ¿sí? Si yo además de leer lo que tengo que leer para la facu o lo que quiero leer por deseo propio relacionado a la disciplina, puedo inferir desde dónde está escrito, esa mirada es una mirada crítica. ¿Mm? Porque yo lo que puedo hacer es decir, en muchas instancias, es qué quieren que yo crea de esto, ¿sí? ¿Qué me quieren hacer pensar de esto? ¿Sí? Sea el profe o sea, no sé, el que me vende el curso en dólares o etcétera, ¿sí? Nosotros no tenemos el problema de la farmacológico como tienen los médicos, pero muchas veces es qué cura quieren que compre o que venda. ¿Mm? Entonces nos lleva a una mirada crítica y reflexiva de nuestras prácticas, de nuestros discursos, de las cuestiones que leemos. ¿Mm? Todo esto termina dando más autonomía y más libertad. ¿Mm? Porque yo no solamente voy a elegir en qué línea me formo y qué conceptos o qué modelo elijo para trabajar, sino que puedo, sabiendo que yo estoy posicionada en un paradigma, puedo saber que hay otros, ¿sí? Porque el mayor error es creer que el único paradigma es el mío. ¿Mm? A eso se le llama parálisis paradigmática. Creer que no hay otros modos de ver la realidad, que el único modo de ver la realidad es el que yo, por medio del cual yo la analizo o la interpreto. ¿Mm? Y eso es más grave, por lo menos para dentro del marco de lo que es lo académico, lo universitario. ¿Mm? En otros ámbitos a lo mejor no tiene gravedad, pero en el ámbito universitario sí. ¿Mm? Bueno, no sé si Luz o Meli, porque yo me empiezo a copar y no largo la palabra. ¿Quieren decir algo más a modo de cierre? Bien. Sí, a lo mejor no tanto de esto que venías desarrollando, que me parece que estuvo bueno con los ejemplos, los chistes, las imágenes, que los tomaste desde el ámbito de la salud, de la educación, digamos, porque es esto, el paradigma trasciende todas las áreas de investigación, todas las áreas clínicas, de trabajo, de la disciplina. Desde un mismo paradigma se puede pensar a la salud, a la educación, al trabajo, porque desde el paradigma se piensa el sujeto de una manera o de otra, ¿no? Entonces me parece que estuvo en ese sentido como completo en la complejidad de la realidad y de la disciplina. No, lo que yo pensaba era, bueno, esto, que decidimos, yo entré tarde a la clase porque pensé que era más tarde, pido disculpas por eso. Quizás vos lo adelantaste, pero bueno, parte de pensar este seminario tenía que ver con que fue una de las preguntas más complejas en el parcial. No sé si eso lo charlaron. Así que bueno, eso, que estamos como retomando y que la idea es que las participaciones que hagan, el parcial es como una participación obligatoria, pero nos sirve a nosotros para repensar con ustedes a ver en qué profundizar, qué volver a ver. Y bueno, y en ese sentido también esto del seminario, hacerlo virtual, era un poco una prueba para ver si sirve, si no, cómo va. Sabemos que no siempre es fácil la participación en estas instancias, pero bueno, eso. Preguntar también a ver qué les parece, cómo esta modalidad, porque eso. Por ahí pensábamos que estos seminarios integradores, que por ahí recuperan temas y sí, prefiero virtual, recuperan temas y los conectan un poquito más, porque uno a veces por cuestiones didácticas va separando los temas, aunque están todos vinculados con todo. Lo hicimos virtual también por la posibilidad de grabarlo, de poder dejarles el material.
Pero bueno, sabemos que muchas de ustedes vienen los lunes a la facultad. Y bueno, como habíamos vuelto a la presencialidad plena, la apuesta era vernos en el aula. Pero bueno, a lo mejor estos seminarios que son un poquito más especiales, si ustedes están de acuerdo, los podemos dejar virtuales, como para que después les quede ese recurso. Aunque yo sé que hay gente que a lo mejor si ya vino a la facultad, no se puede conectar porque no llega a volver a la casa. O sea, las dos situaciones tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, habíamos pensado que a lo mejor de estos seminarios que van a ser poquitos en el año, que van a ser más transversales y no de un tema en especial, a lo mejor poder virtualizarlo como para que les quede después la grabación. No sé si es representativo el grupo que está, porque son muy poquitas, pero a lo mejor, bueno, lo podemos pactar así. Bueno, yo dejo de grabar porque me parece que ya... Arrancar 12:10.